El pecado de Rubén. Se pudiese también titular el mensaje: Rubén ya no es el príncipe. Ya no serás el príncipe, Rubén. Quizá pocas veces he oído mensajes sobre Rubén, ¿no? Pero el Señor me lo mostró y me dijo: aquí. El propósito del mensaje es que comprendamos: hay un pecado que se está practicando constantemente, afuera y adentro de la iglesia, y es la fornicación, es decir, las relaciones sexuales. Si Dios nos dio sexo al hombre y a la mujer, y el objetivo de Dios es que nos multiplicáramos, pero que también disfrutáramos el sexo bajo el matrimonio. Oiga, bajo el matrimonio. Pero cuando se practica sexo fuera del matrimonio, eso es pecado. Y es terrible delante de Dios. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me inquieta hablarle de esto. ¿No será que alguno de ustedes está practicando sexo fuera de la voluntad de Dios? O a lo mejor los miles y miles que oyen por radio y aún gente que ve por la televisión. La práctica sexual es pecado si no estamos bajo matrimonio. Podemos perder cuántas bendiciones que Dios tenga para nosotros por un apetito y la práctica de un pecado sexual. Así es, ¿no? Leamos la escritura que dice el apóstol Pablo acerca de la fornicación. El apóstol se refiere en el 1 Corintios capítulo 5. Ahí hay un caso de fornicación. De cierto se oye, dice el versículo 1, que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles. Y tal fornicación, ni aún se nombre entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Lo leímos todos? Vamos a repetirlo. Ponga atención. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, es decir, entre la iglesia gentil. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y luego sigue hablando con respecto a esta persona. Dice el apóstol: vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, esta persona que practicaba sexo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Padre, estoy delante de ti. Te suplico, te ruego, mi Señor, danos palabra tuya de lo alto de tu corazón. Que tu Espíritu Santo ministre cada vida, cada corazón de los que estamos aquí reunidos, los que oyen por la radio y nos ven por la televisión. Lo pido, mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y todos decimos amén. Tomen sus lugares, hermanos. Hablemos entonces del tema del mensaje. Le dije: el pecado de Rubén. Hablar del pecado de Rubén es hablar de un pecado sexual.
y dicho sea de paso, un pecado de muerte. El propósito es que la iglesia del Señor, nosotros, los hijos, las hijas de Dios, los que somos príncipes, las princesas, porque así dice la Biblia, tomemos nota. Cuando vemos este caso de Rubén, que es el primer hijo de Jacob, nos llama a la reflexión. Y de eso se trata. Que la persona que practica sexo por ignorancia o porque no alcanza, no puede sostenerse, no deja de ser pecado. Pero que reconozca que está pecando, que no está agradando a Dios y que tiene que tomar alguna decisión. Veamos entonces en este caso de Rubén. Oiga, quiero compartirle 3 pensamientos. El primero son los antecedentes, el marco histórico de la vida de este hombre, de Rubén. Lo segundo es que el acostarse con una mujer que no es nuestra esposa es pecado de muerte. Y lo tercero es que este pecado contrae consecuencias terribles que repercuten en la vida eterna hasta el final. Veamos entonces la primera parte. ¿Quién es Rubén? Rubén es el primer hijo de Jacob. Todos conocemos que Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Dios le estableció así porque Dios estaba pensando en una familia, en una descendencia o ascendencia, en un linaje para su hijo Jesús. Jesús no podía venir por otras familias, sino de la descendencia de Abraham. El cuidado de Dios. Ahora hubo un problema entre los hijos de Isaac, que era Jacob y Esaú, problema de familia por la primogenitura. Y esa historia usted ya la conoce. Cuando Jacob recibe la bendición de su papá, de Isaac, que según Esaú le correspondía a él, pero a Esaú no le había interesado nada de eso, sino que la vende por un plato de lentejas. Entonces, al darse cuenta Esaú que había recibido su hermano Jacob la bendición, dijo: lo mato, no descansaré hasta matarlo. Y esto dio lugar a que Jacob se fuera de la tierra de Canaán y fuera allá a las tierras de su parentela, Padán Aram, donde estaba su tío Labán. Esa historia usted la puede leer despacio en su casa, capítulo 28, 29, 30, 31 del libro de Génesis. Estando Jacob allá en Padán Aram, se casa. Él quería casarse con Raquel, se enamora de Raquel. Pero la costumbre, la cultura de esta gente era que no podía casarse primero la hermana menor, sino la mayor. Entonces le dice su tío Labán: no te puedes casar con Raquel, sino con Lea. Y así fue como lo engaña, y en la boda esa noche Jacob esperaba que fuera Raquel, pero resulta que fue Lea. Con Lea vienen los hijos. Y el primer hijo de Jacob es Rubén. Rubén. De los demás hijos no hablaremos hoy, solamente de Rubén. Quizás toquemos un poquito de Judá. Rubén, era privilegio ser el primero, el primogénito. Se le llamaba el príncipe, el principal, el dueño de las bendiciones de papá. ¡Qué privilegio! Nosotros, al haber sido adoptados por el Espíritu Santo, somos hijos. Usted puede decir con toda la fuerza: soy hijo de Dios. Tenemos todos los derechos de hijos de Dios. Y puede decir: soy príncipe.
Somos príncipes. Pero eso tuvo un costo en la cruz. Y eso tiene que ser muy cuidado hoy. ¿Qué sucede entonces con Jacob? Jacob comete un pecado terrible. Rubén comete un pecado terrible. Se acuesta con una de las concubinas de Jacob. Si usted puede verlo, si gusta, léalo por favor. Vámonos al capítulo 35 de Génesis. Ahí está eso. Es doloroso, ¿no? Dice el capítulo 35 de Génesis. Léalo conmigo. Versículo. Vamos todos. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, ¿qué pasó? Fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. ¿Lo leyó? ¿Cuál fue el problema? Oiga, dormir, acostarse, tener relación con una de las mujeres de Jacob. Jacob tenía 4 mujeres. Primero, Lea. Segundo, Raquel. Tercero, estas, llamémosle siervas. La sierva de Lea, la sierva de Raquel, que era Bilha, en este caso, eran 4 mujeres. Pues una de esas mujeres es Bilha. Y con una de estas mujeres, que es Bilha, se acuesta, ¿quién? Rubén, el hijo mayor. Y eso se armó un escándalo y se lo dijeron a su papá. Ahora, este es un pecado, ¿no? A raíz de eso, Rubén pierde la primogenitura. No le fue gracioso a su papá. Y cuando Jacob está muy anciano, que va a morir, se lo dice allá en el capítulo 49 de Génesis, cuando los está bendiciendo a los hijos. Ahí Rubén pierde. Léanse por favor en el capítulo 49, versículo 3. 49:3 de Génesis dice: Rubén. ¿Quién está diciendo Rubén? Jacob. Pero recuerde que estas palabras son proféticas, son propiamente de Dios. Es Dios hablando en Jacob. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén, de aquí para allá, ¿qué? Ya no serás el principal. ¿Sabe qué quiere decir principal? Príncipe. El príncipe, el que le seguía después al rey. Ya no serás el principal. Conviviste, te acostaste con Bilha, cometiste pecado, relación sexual. Ahora perdió la primogenitura, perdió el principado. Y vino el Señor, y cuando le da la orden a Moisés que establezca los escuadrones para marchar, le tocaba a Rubén formar parte del primer escuadrón, porque solo eran 4 escuadras: los del oriente, los del poniente, los del sur, los del norte. Rubén tenía que haber sido de la escuadra del oriente, pero la pierde. Y dijo Dios: no con Rubén, ahora que asuma Judá. Cuando se marchaba, en lugar de salir Rubén como el primero, con la bandera, ya no era Rubén, sino que Dios se lo concedió ¿a quién? A Judá.
Judá quiere decir alabanza. ¿Qué quiere decir Judá? Ahora bien, Rubén queda rezagado al sur. Ya no es el primero. Yo lo que quiero es que tomemos. Nosotros somos hijos, herederos. Y Dios tiene cosas grandes, tremendas para nosotros. Pero si descuidamos esta salvación tan grande como dice Hebreos, no estoy hablando de perder la salvación, que es otro tema. Estoy hablando de perder privilegios, posiciones, lugares, aquí y allá. Oiga, aquí y allá. Eso de la salvación es un tema aparte. Allá usted saque sus conclusiones. Estoy hablando de perder privilegios aquí. Soy pastor aquí. Pero si el Señor le place, dice, ya no. ¿Oyeron los pastores? Soy servidor aquí, servidor. Soy servidor. Soy diácono, soy anciano, soy diaconisa. Soy alguien aquí. Pero si el Señor dice, ya no. ¿Qué se pierden? Privilegios aquí. Y también en la eternidad. Esto pudiste haber sido, pero no lo sos. Lo perdiste. Alguien me hizo una pregunta: ¿y en el reino de Jesucristo todos seremos sacerdotes? ¿Todos seremos reyes y todos seremos sacerdotes? ¿Y habrán algunos que serán barrenderos? No lo dice la Biblia. Pero la Biblia habla, mire, ve, de segmentos, de posiciones, de grados, de jerarquías. Ahora el pobre Rubén, por su pecado, se quedó a la saga. Por su pecado. Ya no es el príncipe. Ya no es el primero. Tomó otro su lugar. Piénselo. Usted tiene cualidades. Dios le dio virtudes, cualidades, talentos. Y que por una torpeza, por un ratito de gusto carnal, usted lo pierda todo. Pero no termina aquí. Ahora, Rubén pierde todo eso, pierde el principado y agrega una porción más. Allá en Primera de Crónicas, vamos a leer en el capítulo 5, versículo 1. Vaya corriendito conmigo hasta Primera de Crónicas, capítulo 5. Dice ahí, mire cómo el Señor, hermanos, nos ilustra. Oh Espíritu Santo de Dios, háblanos. Primera Crónicas, capítulo 5. Léalo, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tiene? Bueno, entonces leámoslo. Versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito más, como violó el hecho, es decir, la cama de su padre, sus derechos. Léalo. Sus derechos de primogenitura fueron dados a otros. ¿A quién? A los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado por primogénito. Perdió sus derechos. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, el lugar que le correspondía a Rubén. Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y Judá llegó a ser el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Dos derechos perdió Rubén: uno, el de primogenitura, y dos, de ser el príncipe sobre sus hermanos. ¿Escuchó? Si usted es sincero y sabio, ya no va a andar de cola caliente para arriba y para abajo, no. ¿Me escucha?
Sí. Mire, yo no sé por qué tanto, hermanos, ha entrado el pecado por todas partes. Siempre que voy a reuniones de pastores se quejan los pastores. Se quejan. Eso es adentro el problema. Es grave. Gravísimo, ¿no? Dios no soportó el problema de la fornicación allá con su pueblo. En un solo día murieron 23,000. No los aguantó el Señor, no. Los jóvenes, aguántense, hombre. Aguántense. Mire, yo voy a serle sincero y honesto. Cuando yo llegué a Cristo tenía 25 años y había dado vueltas por todos lados. Era bueno. Pero Dios lo sabe, que el día que yo acepté a Cristo, que tenía 25 años, me guardó el Señor. Oiga, me guardó casi 5 años, porque yo me casé de 30 años. Ahí está Él, ¿no? Si usted se propone, Dios le guarda. Dios lo va a guardar. Usted, señorita, usted, joven, oye, Dios le va a premiar, ¿no? Quiero que veamos la segunda parte de esto, ¿no? El acostarse con la mujer, en este caso del papá, era pecado de muerte. Va a leer 2 versículos conmigo. Primero Levítico 20, versículo 11. Regrese a Levítico. Después de Éxodo está Levítico. Dice Levítico capítulo 20. Leámoslo. ¿Qué dice allí? Versículo 11. Versículo 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, cualquiera que se acostare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos que han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Es tremendo. Y en el versículo 10, son pecados vecinos. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, es adúltero, y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Se le llaman pecados de muerte, porque al practicarlos había que matarlos. El que los practicaba, lo mataban. Entonces, este muchacho Rubén cometió su pecado, ¿no?, de muerte. Se repite en Deuteronomio capítulo 22, versículo 30. Deuteronomio 22, 30. Ahí léalo, por favor. Y lo mismo dice, solo para que vean que Dios insiste. Dice el versículo 30 del capítulo 22 de Deuteronomio: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Es decir, no se va a acostar con la mujer de su papá. Es posible que alguno de ustedes diga: pastor, pero yo ese pecado no lo he cometido. Sí, no lo has cometido porque no te has acostado con la mujer de tu papá. Tú, muchachita, no lo has cometido porque no te has acostado con el marido de tu mamá, ¿no? Pero ¿qué me dices con esa relación sexual que tienes? Que no es tu esposo, no es tu esposa, y lo sabes. Lo sabes. Dios te ama. Si Dios no quiere condenarte, pero Dios te advierte, te llama a la reflexión, que medites, que reflexiones, que al final eso no te traerá nada bueno. Es para arrepentirnos. Ahora comprendamos que estos pecados de muerte se le llaman así porque la gente la cortaban, la mataban, ¿no? Ahora bien, ¿por qué vamos hasta ahí? Porque fue lo que pasó allá en Corinto. Exactamente lo que leímos. En la misma casa vivía papá, el hijo y la madrastra. Y este muchacho se metió a vivir con la madrastra. Entonces se armó el escándalo en la iglesia y le dijeron a Pablo: esto está pasando. Esta es la tercera parte que quiero que reflexione. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo es fuerte en esto.
porque él conocía la ley. Sabía que los que practicaban pecados en la ley morían, los mataban. Ahora no matan a la gente. La gente, mire, es que hemos llegado a situaciones tan tremendas que aún las mismas leyes de los países ya pasan por alto esto. Ya se vale nomás estar juntos. Mi compañera, mi compañero. Y aunque no se hayan casado, son compañeros de vida. Y resulta que las leyes les protegen. Pero delante de Dios sigue siendo ¿qué? Pecado. Y nosotros estamos por arreglar las cosas con Dios. Estar a cuentas con Dios. ¿Qué dice Pablo con respecto a la fornicación? Vámonos de regreso otra vez. 1 Corintios 7. No solo del caso de este muchacho que vivía con su madrastra. Dice 1 Corintios capítulo 5. Dice Pablo acerca de la fornicación más adelante. Léalo por favor. Dice allí con respecto a esto, versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, llamándose hermano, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Mire la evolución desde allá de la iglesia hasta hoy. Hoy. En ese tiempo ni se podía hacer mesa redonda y comer con la tal persona. Se le decía: mire hermano, lo amamos y todo. Reflexione, usted estará en disciplina. Usted no participará de la mesa, usted no estará en esto. Hasta que usted reflexione y se arrepienta. Porque la disciplina era para arrepentimiento, para reflexionar y decir: no, hombre, cambiaré de actitud. La fornicación. Ahora, hay más porciones bíblicas con respecto a la fornicación. Mire, ¿sabe por qué están resultando tantos problemas hoy en los nacimientos de bebés, de niños y niñas? Yo no quiero decir que esa es la generalidad, no. Pero es curioso. ¿Por qué será? Porque muchas veces las parejas, antes de casarse, deshonran a Dios y tienen relaciones sexuales. Y no hay ningún arrepentimiento. No hay dolor, vergüenza delante de Dios. Es necesario. Hace años usted nunca lo supo. Aquí me vino una pareja, ¿no? Y me dice: pastor, queremos que nos case usted. Y le digo yo: pero ¿y por qué no buscan su pastor? Ah, es que él no nos quiere casar. ¿Y usted por qué no busca? Es que no nos quieren casar. ¿Y por qué no les quieren casar? Se agachó la cabeza. Y les digo yo: ustedes simplemente ya son marido y mujer. No, dijo él. Siempre el hombre como que es el más altanero, ¿no? No. No, no. Y le digo yo a ella: ¿verdad, hijita? Le digo que ellas son marido y mujer. Comenzó a llorar. Ya eran marido y mujer. Y ahí andan buscando quien los case, ¿no? Óigame, cuando se comete un pecado y sé sincero con Dios, no hay problema. ¿Y sabe por qué no hay problema? Porque el amor de Dios es grande y los perdona. Perdona. Borra, limpia, limpia. El problema es cuando se queda con la boca cerrada, no dice nada, como que nada pasó. Esa factura le va a salir adelante. Tremendo, ¿no? La fornicación. Ahora, ¿qué fue lo que perdió entonces Rubén? La primogenitura. ¿Qué más perdió Rubén? El principado. Para nosotros hay promesa aquí en la Biblia. Promesa grande.
Dice la Biblia en Apocalipsis que cuando Cristo se junte con la iglesia y diga: Dios, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, nosotros estaremos con Jesús. ¿Verdad que estaremos con Jesús? Pero se le ha olvidado que el Señor Jesucristo dice allá al final, me gustaría mejor que lo lea, en Apocalipsis capítulo 21 y 22. ¿Qué dice Jesús? Jesús nos presenta tres figuras en el Apocalipsis. Una la de desposada, la otra la de hijos y la otra la de siervos. Cualquiera de las tres es buena. Me gustan las tres. La desposada es la iglesia, nosotros, la iglesia. Y los hijos estarán ahí también, que se mencionan en el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es Apocalipsis 21. Y los siervos también estarán ahí en el 22:3. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Entonces hay promesa. Pero ¿qué sucede cuando descuidamos nosotros y vivimos una vida pecaminosa? ¿Qué dijo el Señor en el versículo 11 del capítulo 22? El que es injusto, sea injusto. Es decir, el que está pecando, que no ha aceptado a Jesucristo, bueno, no quiere, que siga en su injusticia. Pero el que es justo, versículo 11, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. Repitan todos que se oiga. Y el que es santo, levanten la mano con sinceridad y sin ninguna pena los que se consideran santos. Bajen la mano. Óigame, hay cristianos que dicen que no hay santo ni aun uno. Yo no soy santo, dice todavía. Si es que es Dios quien dice que tú eres santo. Y tú eres santo porque el Espíritu Santo vive en ti. Y tú eres santo porque el Espíritu Santo te selló el día que tú aceptaste a Cristo. Y tú eres santo porque el Señor te apartó para que seas su pueblo. Apartado, separado, quiere decir santo para Él. Pero se te olvida cuando Dios dice que los santos tenemos que limpiarnos. Limpiémonos y santifiquémonos, 2 Corintios 7, de toda contaminación. ¿Quiénes los santos? ¿Qué es lo que dice Jesús? El que es santo, ¿qué? Santifíquese. Y santificar, ¿sabe qué se quiere decir? Lavarse. Lavarse. Limpiarse. Lee, por favor, allá abajito en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Jesús lo está diciendo con su boca. Ya para entrar, oiga, al reino eterno, en la ciudad celestial. Pero antes las últimas palabras de Él: los míos, los que yo salvé con mi sangre, los que declaré justos, los que declaré santos por la fe en mi sacrificio y en mi sangre. Les hago un llamado: lávense, 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 laven sus ropas, santifíquense, santifíquense. Da gloria a Jesús. Alábelo entonces. Qué bueno si hoy comprendes. Hoy entiendo. Siendo hijo y heredero, cometí el error, como Rubén, de acostarme con alguien. Practiqué fornicación fuera de mi matrimonio, adulterio. No soy casado, practiqué fornicación siendo hijo. Dios me dice hoy que si no me lavo, entonces voy a perder. ¿Qué va a perder usted? Aquí hay una discusión y no quiero dejarlos en el vacío. Hay una corriente que sostiene que se pierde la salvación. Hay otra corriente que sostiene que no se pierde la salvación. Vamos a ser un poco, diríamos, más
¿cómo pudiéramos llamarle a esto? No. Vaya, está bien, no se pierde la salvación. Pero ¿qué es lo que se pierde? Porque Rubén no perdió de ser hijo de Jacob, siempre fue hijo de Jacob. ¿Pero qué perdió Rubén? Privilegios. Privilegios. Supongamos que usted está en la línea de los que dicen no se pierde la salvación, pero estás tan campante haciendo tus averías. ¿Ah? Vaya, los que sostienen que la salvación se pierde, por lo menos estos están abatidos. Dice, metí la pata y ahora a ver cómo voy a salir, ¿no? Va a decir como algunos predicadores, infierno me toca. No, quiero decirte que si te lavaste con la sangre de Jesús y le recibiste de verdad y fuiste declarado hijo de verdad y registrado en el cielo de verdad, no, yo no sostengo que te va a mandar al infierno, pero sí sostengo que no tenés nada ya. En el reino, hoy en el reino va a haber un reparto de privilegios hermoso y maravilloso. El orden, sacerdotes ministrando en el altar, en el trono, reyes gobernando. Pero descuidaste tu salvación, pecaste, ofendiste, no te lavaste. Y entonces, ¿qué pasará? Sí, seguirás siendo parte del gran pueblo de Dios, pero no tendrás ningún honor, ningún privilegio, ningún galardón. Y se llama la herencia. Oye, la herencia de todas esas cosas. Qué tremendo será. Esto pudo haber sido tuyo. En el reino tú pudiste haber sido un líder en San Salvador, pero no lo serás. Se le fue dado a otro. En el reino tú pudiste haber sido esto, pero no lo serás. Le fue concedido a otro. Y tú nomás, uno más. Es tremendo, ¿no? Hermano, esto es, si el Señor en su gracia y su misericordia no decide otra cosa. ¿Por qué no nos arrepentimos de verdad? Alguien me dijo, ¿y cuáles son las consecuencias aquí en la tierra? Porque si ya me dijo que en el cielo no tengo nada. Si bien es cierto que el Señor no me manda a chamuscarme con el diablo, pero no tengo nada allá. Simplemente nomás pueblo de Él. Y aquí en la tierra, ¿cuáles serán mis consecuencias? Enfermedades terribles. Oye, enfermedades terribles. Porque Dios dijo, si tú no me oyes mi voz, todas las enfermedades de Egipto te van a llegar, ¿no? Oiga, no se sienta aludida o aludido, pero hay enfermedades de la vagina y de la próstata o de los genitales del hombre y de la mujer que se originan por pecados sexuales. Es hora de que lloremos delante de Dios. Oiga, yo me acuerdo cuando una mujer se llevó de encuentro a un pastor y el pastor charlatán me decía, no, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Pero uno de viejo, como no se lo tiran, no, le dije, bueno, ya vamos a ver. Y me fui donde la mujercita, ¿no? Y le dije yo, ¿cómo fue eso? ¿El qué? ¿Cómo fue eso? ¿El qué? Yo no he hecho nada. Usted quiere que regrese a orar por usted porque va a tener un cáncer en la vagina. Fue así, mire, ella con lujo de detalles, cómo se ponía de acuerdo con el fulano, dónde se iban a reunir y dónde se iban a devanar, ¿no? Óigame, hay veces que la gente no quiere ser sincera con Dios, ¿no? Si hemos pecado, aceptémoslo. Si Dios no nos quiere condenar, Dios quiere levantarnos, pero quiere que nos lavemos. Hoy es día de ¿qué? De lavarnos. Diga de
lavarnos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Quiero que cada uno en particular, aquí no sabemos, usted sincero y sincera, hable con Dios hoy y dígale: Señor, perdóname. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere condenar a nadie. Él solo quiere que reconozcamos errores y nos lavemos en su sangre preciosa y nos lavemos en la sangre suya. Así es. Y que paremos. Si usted está teniendo una relación ilícita, párele. Se acabó. Aquí terminó, dice usted. Así es, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Quiero que oremos, y aquellos sinceros, si todos vamos a venir aquí al frente, pues todos vengamos al frente, ¿no? Porque algunas veces no solamente se trata de acostarse, sino que con los ojos se salen los ojos, ¿verdad? Se salen los ojos y ahí estamos pecando. Así es. Póngase de pie. Padre nuestro, mi Dios, Rubén perdió la primogenitura y perdió el derecho de ser el principal. Rubén perdió la primogenitura y perdió el derecho de ser el principal. Somos hoy hijos y herederos, mi Señor. Dios amado, tú nos conoces. Perdónanos. Perdónanos. Yo he predicado tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tú conoces los corazones, las vidas de cada uno en particular. Yo quiero invitar a todos aquellos valientes, sinceros y sinceras, aquí al frente. Así es. Venga, no tenga temor. Todos muchas veces hemos fallado de alguna manera. Así es, acérquese. Allá atrás, levante su mano ahí donde está. Dios le bendiga. Allá atrás, levante su mano ahí donde está. Allá, allá. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Ahí donde está. Sí, pasar muchas veces nos da pena, pero es necesario ponernos a cuentas con Dios. Siga levantando su mano en alto, ahí donde está. Vamos a orar desde aquí por usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es bueno, ser sinceros con Dios. Más de alguna vez cometimos una estupidez, una torpeza, por ignorancia, por flaqueza, por lo que sea. Pero el amor de Dios es inmenso. Dios nos ha hablado a todos. Dígale: Espíritu Santo, controla mis impulsos sexuales, mis apetitos carnales. Sigan levantando su mano allí. Dios le bendiga allá. ¿Alguien más?